Y es que, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero todo cambia en la vida. Si hay algo seguro que no va a cambiar, son los cambios. Válgame la redundancia. Y es que al final del día toda la vida está llena de cambios. En un día normal tú puedes salir, ¿no? Puedes salir en tu agenda y a lo mejor se te poncha la llanta, algo pasa, un incidente, un accidente y ya te cambia totalmente la agenda. A lo mejor vas a una reunión de trabajo, traes tu café, se te derrama encima, no puedes ir a esa reunión de trabajo todo sucio, tienes que cambiarte y que de alguna forma la vida está llena de cambios y de eso se trata normalmente la vida, se trata normalmente de cambios, pero también hay una situación. Y es que a veces los cambios nos pueden traer cierta vergüenza, algunos cambios nos pueden traer cierto estrés. Y algunas personas, tal vez con algunos cambios, lo que comienzan a hacer es que en lugar de enfrentar la situación, normalmente agachan la cabeza. Puede ser como los avestruces, ¿no? Que deciden meter la cabeza en el hoyo porque dicen, no está pasando nada. Y a veces, déjame decirte algo, no vamos a hablar de matrimonio, pero pasa muchas veces en el matrimonio. Cuando de alguna forma no están de acuerdo, pasa alguna situación, alguna molestia, alguna discusión, no se aclaró el asunto, cada quien se va en su agenda, llega en la noche y normalmente el esposo, normalmente no digo que siempre hacía así, pero normalmente el esposo hace como que nada pasa, ¿no? Ya se le pasó el coraje, ya no dijo nada. Pero normalmente la esposa sí está esperando, la dama está esperando a que esa situación se arregle, ¿no? Y entonces una de las cosas que a veces tenemos nosotros que aprender, experimentar y saber es que los cambios tenemos que enfrentarlos. ¿Por qué? Porque viene la siguiente verdad. Ignorar el cambio, vamos a colocarlo acá por favor en pantalla, el de producción. Ignorar el cambio es la fórmula perfecta ¿para qué? Amigos, si nosotros no ponemos atención al cambio, la verdad es que vamos a llevar al fracaso. ¿Por qué? Porque la vida cambia. Y si nosotros no estamos conscientes que nosotros tenemos que poner atención a cuando hay ciertos cambios en la familia, dentro del matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, si tú obvias las cosas y dices, no pasa nada, la verdad es que es un camino directamente al fracaso. Ahora, es como, yo te lo decía, es como querer esconder la cabeza y decir no pasa nada, pero es que la verdad sí están pasando cosas. Tenemos que aprender a hablar y enfrentar las cosas. ¿Por qué? Porque esperar nunca ha resuelto nada. Ignorar las cosas nunca ha resuelto nada. La negación y el escapismo nunca han resuelto ninguna situación, ningún problema. Durante las siguientes semanas vamos a estar hablando acerca de cambios, pero vamos a hablar de cambios profundos. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos que comprender que hay de cambios a cambios, pero para poder comprender esto, el día de hoy tú te vas a quedar con muchas dudas de lo que va a pasar, porque los siguientes domingos vamos a tratar de resolver las siguientes dudas, pero va a haber una pregunta que el día de hoy yo quiero que tú y yo tengamos en mente, y es la pregunta ¿por qué son los cambios? ¿Por qué necesitamos aprender a los cambios profundos? Y esta es la pregunta que el día de hoy yo quiero que tú y yo respondamos. La siguiente semana vamos a responder algunas otras preguntas. ¿Por qué necesitamos cambiar? ¿Qué sería para ti experimentar un cambio profundo? A ver, antes de que salga la siguiente frase, pero para ti, ¿qué sería experimentar un cambio? ¿Alguien? ¿Qué entiendes si te viene a la mente cambio? ¿Qué sería para ti experimentar un cambio? ¿Alguien? Si no, como Aldo, ¿no? Y justo, adelante Aldo. Salir de la rutina. Salir de la rutina, ¿es un cambio? ¿Alguien más? ¿Cambio qué es para cada quien? Dejar de hacer algo o comenzar a hacer algo, ¿no? Ahora, déjame decirte la siguiente significado que tal vez algunas personas tienen como cambio. Ayúdame a ponerla, por favor, Héctor. Dice, para muchas personas, cambiar es experimentar una transformación de la conducta. ¿Estamos de acuerdo con ello? Para algunas personas, para muchas personas, cambiar es experimentar una transformación de la conducta. Pensamos que estamos cambiando porque estamos dejando de hacer cosas malas y comenzamos a hacer cosas buenas. Y entonces tú puedes llegar a decir, bueno, es que esa persona ya está cambiando, ¿no? Ya le está haciendo bien ir a la iglesia, ya le está haciendo bien orar, ya le está haciendo bien leer la Biblia. Algunas personas piensan que el cambio es una transformación de conducta. Y sí, pero ¿qué pasaría si yo te dijera que la concepción que tiene la palabra de Dios acerca de cambio es algo diferente? Que la concepción que tiene Dios de cambiar es que cambiar no es hacer algo bueno, sino
amar lo bueno. Son dos cosas diferentes. Una cosa es hacer lo bueno, pero otra muy distinta es amar lo bueno. Déjame te lo explico con la siguiente historia. Imagínate que hay un muchacho que de pronto está en la universidad y cada fin de semana su propósito es salir de fiesta, es salir a conquistar a alguna chica. Su propósito de cada fin de semana es conquistar a alguna chica. Y entonces él lo hace porque de alguna forma está buscando popularidad. Pero de pronto este muchacho llega a la iglesia, conoce del Señor, comienza a de alguna forma servir en la iglesia, se mete al seminario, comienza a estudiar, termina el seminario, lo invitan a predicar en algunas iglesias, después algunos foros más grandes, algunos auditorios más grandes, comienza a viajar, comienza a predicar en diferentes lugares del mundo. ¿Tú pensarías que ese muchacho cambió? ¿Sí o no? Sí, normalmente decimos, pues sí, ¿no? De estar en el antro, estar en la iglesia y predicando, hay un cambio realmente en su vida, pero déjame decirte que pareciera que la respuesta es obvia, pero el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, nos habla de algo distinto. Ayúdame a leerlo, por favor, ¿qué dice? De alguna forma, el primer libro de Samuel confronta en cómo entendemos el cambio. A lo mejor si tenemos esta historia de este muchacho podemos decir totalmente, hay un cambio en su vida. Pero ¿qué tal si no es así? ¿Qué tal si amar, si cambiar no es cambiar lo que hacemos, sino amar lo bueno? Ahora, este texto nos dice que Dios mira como mira el hombre, y estaba Samuel, el papá de David, le enseña a todos sus hijos, está impactado por Eliab, ¿no? Y dice, Señor, este es el hombre. Y Dios le dice a Samuel, yo no miro el exterior del hombre, lo que yo miro es su corazón, son las motivaciones. Y que de alguna forma para nosotros nos podemos llevar por las apariencias, podemos decir, qué bien está vestido, mira qué bien se comporta, mira qué bien trata a su esposa, podemos decir eso, pero realmente Dios mira el corazón. Y entonces entendemos la siguiente verdad, y es lo que va a aparecer aquí en pantalla, y es que Dios no se enfoca en la acción, sino en la motivación. ¿Me ayudas a repetirlo? ¿Qué dice? Por favor, trata de discernir un poquito esto. Dios no se enfoca en lo que hacemos, sino en el por qué lo estamos haciendo. Dios busca entender el corazón. Dios no se enfoca en la razón, más bien, Dios se enfoca en la razón que nos movió a poder actuar como actuamos, no en lo que hicimos. Porque tú estarás de acuerdo conmigo que hay personas que hacen cosas de manera correcta, pero con una doble intención, con una mala motivación. Y aquí en México, en el tema de los políticos, casi no pasa eso, ¿verdad? Ellos siempre manifiestan su corazón desde entrada, pero la realidad de las cosas es que son dos cosas diferentes. Dios lo enfoca en la razón que nos movió a actuar por cómo actuamos, pero entonces, ¿cómo descubrimos nuestras motivaciones? ¿Cómo tú y yo podemos ser claramente conscientes de decir, a ver, esto que estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? Y justamente esa es la pregunta que el día de hoy queremos contestar. ¿Por qué? Y déjame mostrarte una imagen que va a aparecer aquí en pantalla para poder entender un poquito y desmenuzar un poquito más. Lo siguiente, va a aparecer aquí una imagen de un iceberg, ¿no? Y de alguna forma el iceberg tiene dos partes, ¿no? La exterior y la interior. La exterior, ¿qué es lo que se ve? El exterior de alguna forma del iceberg nos habla de lo que nosotros hacemos, lo que las personas pueden ver, mis acciones, mi actuar, mis reacciones, mi conducta, eso es lo que la gente puede hacer. Pero las cosas que no se ven, es decir, todo lo de abajo, nos está hablando del interior, nos está hablando de nuestros deseos más profundos que hay en el corazón, nos está hablando de nuestras motivaciones, del por qué nos estamos moviendo a hacer eso que estamos haciendo. Eso habla, porque en el iceberg nosotros solamente vemos la parte exterior, ¿estamos de acuerdo? Pero no somos capaces de ver el tema interior. Y déjame decirte algo, incluso Jeremías habla acerca y nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá discernir? Pregunta. Solamente Dios lo puede discernir, porque a veces tú y yo mismos nos engañamos creyendo que nuestro corazón está de manera correcta.
La cosa es que lo que nosotros no vemos, hablando acerca del iceberg, la parte interior, lo que nosotros no estamos viendo, nos está hablando de aquello que estamos buscando, de nuestros deseos más profundos, de nuestras motivaciones más internas, de aquello que yo amo en mi corazón, que nosotros pudiéramos, regresándonos a la historia que yo te contaba de este muchacho que primero era un Casanova y después era una persona, un predicador, si nosotros le preguntáramos a él, oye, ¿por qué cada fin de semana tú salías y buscabas una conquista nueva? Y él nos contestara, por popularidad. Más allá de lo sexual y todo este asunto, yo buscaba más un tema de popularidad. Y entonces si nosotros ahora le preguntáramos, bueno, entonces ahora ¿por qué predicas? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque a lo mejor la intención del muchacho, a lo mejor la intención del corazón, él quiere tener una iglesia grande. Él quiere que su ministerio sea reconocido, él quiere salir en las portadas y en las pantallas, en otras palabras, él está buscando popularidad. Pregunta, ¿cambió su corazón o continúa igual? Continúa igual. Y entonces de esto se trata, que nosotros podamos comprender muy bien de qué se trata. Ahora, este es un ejemplo, pero cuando nosotros vamos a los evangelios, te vas a dar cuenta que esta situación que estaba experimentando este muchacho, que a lo mejor tú y yo podemos llegar a decir, bueno, es la excepción. Pero la realidad es que en la palabra de Dios encontramos que no era la excepción, sino normalmente la regla. Lucas capítulo 22, verso 24 dice de la siguiente forma, hablando acerca de los discípulos, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el qué, el más importante. Incluso la persona más espiritual, la persona más que tú dijeras, no, él tiene muy buen corazón y demás, ¿sabes? Incluso los apóstoles, que fueron los apóstoles que vivían y caminaban con Jesucristo, que de alguna forma estos hombres durante 3 años, y piensa un poquito en el iceberg, durante 3 años caminaron con Jesucristo, sirvieron con Jesucristo, atendieron a las multitudes con Jesucristo, pero ellos en el fondo de su corazón, ¿qué había? ¿Quién iba a ser? El más importante. ¿Te das cuenta que aunque nosotros hagamos grandes cosas en el nombre de Dios o en el nombre de la fe, en muchas ocasiones tenemos que entender cuáles son nuestras motivaciones, porque algún día delante de Dios estaremos y todas nuestras obras, dice la Biblia, que pasarán por fuego y algunas serán hechas cenizas, porque no había un corazón correcto por el cual estábamos haciendo las cosas. Ahora, nosotros tenemos que comprender algo. Para poder contestar la pregunta, estos hombres tenían que haberse preguntado, ¿por qué estoy sirviendo? ¿Qué es lo que yo estoy buscando si estoy caminando con Jesús? ¿Qué es lo que yo estoy buscando y haciendo si yo estoy sirviendo a las masas, si yo estoy acompañando a Jesús, si estoy orando con Él? ¿Qué es lo que yo estoy buscando de fondo? Si somos brutalmente honestos, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué ofrendo en la iglesia? ¿Por qué sirvo en la iglesia? Si nosotros somos brutalmente honestos, vamos a poder comprender realmente cuáles son nuestras motivaciones y entender si lo que estamos haciendo ¿es correcto o no es correcto? ¿No? Si somos brutalmente honestos al contestar esas preguntas, creo que realmente podremos desenmascarar nuestro corazón y darnos cuenta qué es lo que de fondo realmente tú y yo amamos. Si realmente amamos a Dios o no. Ahora, ¿qué es cambiar bíblicamente? Vamos a colocarlo acá. ¿Qué es cambiar bíblicamente? Ayúdame a leerlo, por favor. Dice, es una transformación de tus afectos, aquello que tú amas. No es un cambio de conducta, es un cambio de aquello que tú amas. Es un tema en donde el Espíritu Santo cambia los deseos más profundos de nuestro corazón. No sé si alguna vez te lo han dicho, pero cuando cumples años y te dicen y te ponen el texto, que Dios cumpla todos los deseos de tu corazón. Pero omitimos lo que dice la primera parte de ese verso, que nuestro deleite esté en Dios, que nuestro afecto esté en las cosas que Dios tiene afecto, porque entonces Dios cumplirá los deseos de nuestro corazón. ¿Qué es un cambio bíblico? Es un cambio de nuestros afectos, no es lo que haces. Discúlpame acá, si tú crees que decir, es que yo me tengo que vestir así, tengo que hablar así, tengo que comportarme así, si yo hago todo eso ya cambié, discúlpame, pero no. Cambiar bíblicamente es aquello que tú amas. ¿Realmente lo que tú amas es lo mismo que ama a Dios?
Es volvernos a enamorarnos de Cristo como el día en cuando lo aceptaste como Señor y Salvador. Cuando dijiste, Señor, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador y yo te voy a seguir. Eso es realmente cambiar en la vida. Muchas veces cambiamos como si hubiera perdonado, como si hubiera crecido, como si hubiera madurado, como si hubiera de alguna forma hecho las cosas diferentes. Pero entonces cuando te das cuenta y tú cambias como si, no en realidad una estructura profunda en tu personalidad, sino realmente solamente cambias como si hubieras cambiado y de pronto vuelves a las mismas y te encuentran, te cachan de alguna forma y te cachan dándose cuenta que no has cambiado. Normalmente nosotros, en lugar, cuando somos sorprendidos en esa realidad, tenemos mecanismos de autodefensa, ¿no? Nos defendemos, nos justificamos y de alguna forma nos defendemos apelando al razonamiento o la racionalización en decir a las personas, bueno, es que yo me comporté así porque él o ella, porque ellos me hicieron, porque entonces tratamos de justificar nuestro mal actuar, pero no es que justifiques tu mal actuar, es que en realidad, amigos, no hemos cambiado. No hemos cambiado nuestros afectos del corazón, continuamos amando cosas que no ama a Dios, nos defendemos de esta forma. Cuando recién yo conocí del Señor, yo asistía a la iglesia y yo veía cómo se comportaban en la iglesia, veía cómo actuaban, cómo hablaban, cómo se vestían. Hasta entonces, en ese momento, yo comencé a comprarme corbatas, porque en esa iglesia llevaban corbatas. Compré unas camisas, porque en esa iglesia se ponían camisas. Ya no iba de jeans, no me ponía jeans porque en esa iglesia tenían que ir con pantalón de vestir, ¿no? No podía tener tenis porque en ese lugar tenías que ir con zapato, ¿no? Para que te pudieran. Y entonces yo cambié mis malas palabras por el Dios te bendiga. Y algunas personas dicen Dios te bendice, ¿no? Y entonces comenzamos a cambiar creyendo que con todo mi corazón yo cambiándome y poniéndome camisa, saco, pantalón y calzado. Y entonces yo creía que eso era cambiar. Déjame decirte que no es así. No se trata de eso, no se trata de eso, se trata de cambiar nuestro afecto del corazón. Se trata de que nosotros podamos comprender que va mucho más allá, es algo mucho más profundo. Si una persona no ha comprendido muy bien la verdad espiritual de la salvación en Cristo, va a ser muy difícil que esa persona cambie. Y entonces se va a encontrar en una vida de frustración porque va a tratar de estarse esforzando por cambiar las cosas, pero después de algunas semanas, días, meses o años va a regresar de nuevo a donde estaba porque no ha habido un cambio verdadero, porque no está amando lo que Dios ama. ¿Sí me siguen hasta acá? Amigos, es algo mucho más profundo. Se trata de cambiar estructuras profundas en el corazón. Consideramos que cambiamos cuando dejamos de hacer cosas malas y hacemos cosas buenas, y eso no implica realmente un cambio profundo. Amigos, eso no implica un cambio profundo. Yo ya estoy haciendo cosas buenas, ya le estoy hablando bien a mi esposa, eso no es un cambio profundo, ese es un cambio de conducta, pero no es un cambio realmente profundo. Primera Tesalonicenses 5:23, ayúdame a leerlo por favor, ¿qué dice? Para la venida de nuestro Señor. Amigos, si hay algo que quiere hacer Dios, es que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean tomados por Él y transformados. No se trata de un cambio de conducta, espíritu, alma y cuerpo, aquellos donde están nuestros afectos del corazón. Cuando estos afectos son transformados, entonces nuestra vida cambia, pero cuando nuestros afectos no han cambiado, va a ser difícil que nuestra vida cambie y te vas a encontrar en una vida cíclica o ciclado en una vida de frustración. ¿Por qué? Porque no hay un cambio verdadero. De hecho, ponme la siguiente, por favor. Dice la siguiente frase, amigos, cambiar más que hacer lo bueno es ser aquellos que Dios quiere que seamos. Cambiar más que hacer lo bueno es ser aquello que Dios quiere que seamos. Entonces, cuando entendemos, amigos, esto, no sé si alguna vez te has enganchado con alguien por las apariencias. ¿Alguna vez estás enganchado con alguien porque dices, mira cómo es él, ¿no? Y entonces a lo mejor tú te acercas a esa persona y de pronto te topas con pared cuando de pronto encuentras que las motivaciones que tiene no son las correctas.
Te topas con pared porque la intención de esa persona, de él o ella, no eran las que tú pensabas. ¿Te has topado con pared alguna vez? ¿Te has enganchado con alguien por las apariencias y después dijiste y te diste la desilusión de tu vida? Todos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque las motivaciones que esa persona tenía no eran las correctas. Y es que las motivaciones están ligadas a los deseos más profundos del corazón, en donde no vemos. Hasta después de tiempo somos capaces de darnos cuenta. El asunto con las motivaciones es que está directamente relacionada con el corazón, con lo que tú y yo amamos. Mira, ¿cómo tener un cambio profundo? Salmo 139 dice de la siguiente forma, verso 23 y verso 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Este texto lo escribía David y le decía: Señor, ni yo me conozco. Y yo creo que tú y yo pudiéramos decir eso delante de Dios y decirle: Señor, ni yo me conozco. Pero examina mi corazón y manifiesta si hay camino de perversidad dentro de mí. Cambiar profundamente, amigos, demanda cambios en el ser más que en el hacer. Te lo repito, cambiar profundamente demanda cambios en el ser antes que en el hacer. Porque cuando nosotros nos enfocamos en el ser, hay un cambio profundo. No se trata de cuán bueno tú haces para Dios, sino cómo cambian las estructuras más profundas de mi corazón, cómo cambian las estructuras más profundas de mi vida. Cuando nosotros comprendemos eso, entonces cambiamos lo que amamos y lo dirigimos hacia lo que Él ama. Y sabemos que Proverbios te puede decir muchas cosas de lo que Dios aborrece. Dios aborrece la altanería, Dios aborrece la banalidad, Dios aborrece las mentiras, Dios aborrece. Y entonces cuando nosotros hacemos un cambio profundo en el corazón y de nuestros afectos los llevamos hacia lo que Dios ama, entonces hasta entonces podemos experimentar un cambio profundo y verdadero en nuestras vidas. Pero si nosotros solamente hacemos un cambio de conducta, compadre, estás frito porque vas a volver a caer. Porque no hay un cambio en el ser. Yo quiero darte, solamente para terminar, 3 cosas. Bíblicamente, cambiar es llegar a amar lo bueno, no solo a hacer lo bueno. ¿Estamos de acuerdo con ello? Bíblicamente, cambiar es llegar a amar lo bueno, no solo a hacer lo bueno. Y yo quiero darte 3 cosas. El primero es un cambio en el pensamiento. El cambio en el pensamiento tiene que ver con entender que los cambios, ¿dónde comienzan, amigos? Comienzan en el corazón. Los cambios verdaderos comienzan en el corazón. Y entonces vienen los cambios en las emociones. Para poder nosotros entender qué son los cambios en las emociones, tenemos que observar hacia dónde apuntan nuestras motivaciones internas. Cuando nuestras emociones cambian, déjame decirte algo, cuando nuestra motivación cambia, dice la palabra de Dios que somos como un cuerpo en la iglesia y que cuando un miembro del cuerpo se duele, también la otra parte del cuerpo, ¿qué le pasa? También se duele, pero cuando una parte del cuerpo se alegra, la otra parte del cuerpo también se alegra. ¿Te ha pasado alguna vez que estás ahí en la iglesia y de pronto ves a uno de los que asisten también y llegan con un coche más nuevo? Y a ti no te da alegría, sino te da así como que, ¿por qué se compró uno más nuevo? ¿Te ha pasado? ¿Por qué? Porque tenemos que observar dónde están nuestras motivaciones. Porque entonces nuestras motivaciones no están correctas. Nuestras motivaciones están mal. Y tenemos que preguntarnos por qué. Vete al Salmo 139 y repítetelo constantemente y óraselo a Dios. Y por último, cambios en la conducta. Y es lo siguiente, asimilar que un cambio profundo se da primero, ¿en dónde? En la identidad, en quién soy. ¿Han escuchado un canto que dice: yo soy quien tú dices que soy? Y muchas personas viven con una identidad incorrecta. Muchas personas viven en base a lo que yo soy, quien mi papá dice que soy. Y nos la pasamos buscando aprobación. O algunas personas dicen: yo soy quien mis amigos dicen que soy.
Y entonces nos la pasamos tratando de ser populares y aceptados en un grupo de personas y eso nos lleva a hacer cualquier idiotez, ¿no? O a lo mejor algunos dicen, yo soy quien la cultura dice que soy. Pero hasta que nosotros entendamos que yo soy quien Dios dice que soy, voy a tener una identidad correcta para poder hacer cosas correctas. Asimilar que un cambio profundo se da primero en la identidad para luego manifestarse ¿en qué? En las conductas. ¿Por qué un perro ladra? ¿Por qué ladra un perro? Pues porque es perro, ¿no? ¿Por qué un gato qué? ¿Maulla? ¿Por qué un gato maulla? Pues porque es un gato, ¿no? Amigos, yo ayer en la mañana les decía a mis hijas que estamos desayunando en la mañana. ¿Un martillo qué hace? Yo les preguntaba a ellas. ¿Un martillo qué hace? No, ¿para qué funciona un martillo? No, pues para clavar, ¿no? Ok. Y yo les decía, ¿y qué hace un hijo de Dios? ¿Qué hace un hijo de Dios? Y una de ellas decía, pues habla de su padre. Pues sí, amigos, hasta que nosotros no entendamos cuál es nuestra identidad, no vamos a poder cambiar. Hasta que nosotros llevemos nuestros afectos a los afectos de Dios, no vamos a poder cambiar. Si tú vienes a la iglesia pensando que con sentarte y escucharte vas a cambiar, estás bien quebrado, estás bien frito. Tenemos que comprender que para poder cambiar profundamente, tenemos que cambiar nuestros afectos a los afectos del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Yo te invito a que te pongas en pie y que oremos, por favor, juntos.